Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Varán lucha por salvar a Dylan desde allí. Cuando Dylan dice que vayas a buscar a nuestro hijo para que no se quede sin padre, Varán dice, no te dejaré aquí, nuestro hijo no se quedará sin madre ni sin padre. Mientras Berfin Akif hablaba por teléfono, ella se acercó a él y le preguntó si había alguna noticia sobre Varán y Dylan, pero cuando descubrió que se trataba de su fallecida paternidad y de Adnan, le dijo, ¿qué estás haciendo, Akif? Ese hombre despreciable. Akif no le permite hablar más, lo abraza y le dice, lo siento, te lastimé tanto, te hice sentir tan solo, ya pasó. Está bien, te prometo que te protegeré de todo, te abraza con fuerza. Mientras Varán intenta encontrar formas de salir de la cabaña en llamas, Dylan se desmaya. Varán finalmente abraza a Dylan y se arroja fuera de la cabaña. Cuando sale, se vuelve loco de ira y grita desesperado. Berfin, nunca me he sentido segura desde mi infancia, ese hombre siempre nos hacía experimentar esto, mi madre me hizo dormir con mi hermano durante años, no dormía todas las noches con el miedo de que Adnan me hiciera daño, a medida que crecía, las cosas se me pusieron cada vez más difíciles, comencé a mirar a todos con recelo. Era como si la sombra de ese hombre estuviera en todas partes, su aliento siempre estaba en mi cuello, según lo recuerdo, lo repito una y otra vez. Llorando, me siento como si estuviera vivo. Cuando Akif te recuerda esto y te dice que lamento haberte molestado, Berfin dice que no importa, lo recuerdo todos los días, sé que no tienes malas intenciones. Akif se seca las lágrimas y se va con Berfin. Para que pueda echar un vistazo al interior. Varán lleva a Dylan al hospital. Mientras los médicos lo cuidan e intentan curarlo, Varán espera impotente afuera. Varán recuerda lo que dijo mientras intentaba salvar a Dylan y llora. Akif y Berfin llegan al hospital. Mientras Varán estaba a punto de decir que Miran no está allí, Akif dice que no te preocupes, había un mensaje para Tark, lo dejaron cerca de la mansión y lo llevaron a la mansión. Cuando Varán explica que gracias a Dios, pero Dylan no se encuentra bien, Berfin y Akif intentan animarlo. En ese momento, el médico sale de Dylan y le dice que el estado de Dylan es estable y que estuvo expuesto a demasiado humo. Varán luego le dice a Berfin que vaya a la mansión. Miran nos llama ahora pero nos despide diciendo que serás bueno para él. La señora Azade y el señor Kudret están muy felices por Miran, pero rezan por el regreso de Dylan y Varán. Cuando Tark acuesta a Miran y le pregunta si recuerda a los hombres que te secuestraron, Miran dice que sí. Tariq, encontraré a ese hombre feo, pero no se lo digas a nadie más, de lo contrario el hombre feo vendrá y lastimará a tu madre y a tu padre, advierte y sale de la habitación para dormir ya y descansar. Cuando Miran Tark se va, se levanta de la cama, toma el papel con la información de Ismet en la mano y dice, Dios, protege a mi madre y a mi padre, para que el hombre feo no les haga daño. El señor Kudret advierte estrictamente a los guardias y luego les ordena que examinen todas las imágenes de la cámara. Cuando Varán lo llama, Miran está bien, no te preocupes, mi hijo Dylan pregunta cómo está mi hija, Varán dice que estamos esperando, la situación es la misma. Señor Kudret, creo que mi hija Dylan superará este problema, pero Varán dice que debemos descubrir quién nos hizo esto. El señor Kudret dice, primero recupérate y entonces seguro que te encontraremos, hijo mío. Los médicos suspenden el soporte respiratorio de Dylan. Le dan la buena noticia a Varán, que espera en el pasillo con Akif, estresado, y le dicen que la señora Dylan se ha despertado. Cuando Tark viene a ver cómo está Miran, ve que se ha puesto la chaqueta de punto de su madre y se ha quedado dormido. Cuando Varán descubre que Dylan está bien, inmediatamente va a verlo. Mientras hablábamos con Dylan y le decíamos tenía mucho miedo, Dylan preguntó cómo está nuestro hijo. Varán dijo nuestro hijo está muy bien, gracias a Dios Berfin lo está cuidando. Dylan pregunta no hay nada. ¿Se esconden? Cuando Varán llama a Berfin y le dice que Dylan se ha despertado y quiere ver a Miran, Berfin se pone muy feliz. Berfin Miran está durmiendo, pero ella lo lleva a su habitación para mostrárselo nuevamente. Luego cuelga el teléfono y le dice a Varán Dylan, ¿por qué fuiste con esos hombres? No sé por qué, me sentí tan impotente, tenía tanto miedo, cuando te vi cubierto de humo, nunca me lo perdonaría. Si te hubiera pasado algo. Dylan dice perdóname, el sentimiento de maternidad en mí vino antes que todo, no podía dejar a mi hijo en manos de esos hombres, por favor perdóname.
Varán dice, olvida todo esto ahora, tú eres mi sol que nunca se pone. Cuando Tark discute con la señora Acer sobre Miran, la señora Acer se enoja contigo diciendo que no tendrás un hijo propio. Varán se acerca a Miran y trata de tranquilizarlo sobre su madre. Cuando Miran pregunta si los niños siempre viven lejos de sus madres, Varán le cuenta una historia. Varán se queda dormido en los brazos de Miran mientras le cuenta historias. Después de acostar muy bien a Miran y taparlo, toma el juguete que Miran le envió a su madre para ayudarlo a mejorar rápidamente y sale de la habitación. Cuando descubre que Akif Adnan fue condenado por acoso, se vuelve loca y grita. La señora Ayan corre hacia sus gritos. Akif, me he encontrado con estos eventos muchas veces en esta profesión, tal vez por eso se siente tan pesado. Tiene miedo, ¿cómo podemos hacer que Berfin se olvide? ¿Qué haré si le pasa a mi hija? Siento que me voy. Para perder la cabeza, ¿por qué no podemos proteger a nuestras hijas? Cuando hablamos de nuestras mujeres, señora Ayan, no sea tan dura, hijo mío, llora para sí mismo. Mientras Dylan está en la habitación del hospital, mi querido hijo, quién sabe lo asustado que debe estar, ojalá pudiera estar con él y abrazarlo, llega Varán. Le da el osito de peluche que le envió Miran y le dice, nuestro hijo está bien, te está esperando. No has comido tu comida. Cuando Dylan dice que no tiene apetito y Varán dice que tienes que comer para reunirte con nuestro hijo lo antes posible, Dylan se convence y Varán comienza a alimentarlo. Luego le pregunto si mi hijo ha cenado y Varán dice que no te preocupes, mi abuela lo está cuidando en Berfin. Cuando Dylan dice, me gustaría poder estar con él, ahora está muy asustado, Varán dice, nuestro hijo es muy valiente, al igual que su madre, siente tu amor y misericordia en su corazón incluso cuando no estás cerca. Es un niño muy fuerte. Cuando Dylan dice, en serio, entonces seguiré siendo fuerte para mi hijo, Varán le besa las manos y dice, esa es mi esposa y continúa alimentándola. Peinan a Dylan, la besan, le acarician el pelo y se abrazan. Dylan, que duerme en la cama sobre el hombro de Varán hasta la mañana, se despierta y Varán le acaricia el pelo. Cuando Varán le pregunta cómo está, Dylan dice que está bien, también que pueden darle el alta, Varán dice que no sin la aprobación del médico. Cuando Dylan dijo, extraño mucho a nuestro hijo, lo odio, Varán estuvo de acuerdo en que primero obtendremos la aprobación del médico y usted seguirá descansando en casa. Cuando Varán llama a Akif y le pregunta si hay alguna novedad sobre el auto que dejó a Miran, Akif dice que el auto resultó ser robado, pero que continuamos investigando, se sabrá pronto. Varán dice que Dylan ha sido dado de alta y que vamos a la mansión. Ven a hablar. Tengo trabajo que hacer y volveré más tarde. Miran se encuentra con Berfin con un ramo de flores que preparó para Dylan. Cuando llega Dylan, él corre y la abraza y le dice, te extrañé mucho. Cuando Akif encuentra al sobrino de Adnan, Eren, y le pregunta de qué hablaron antes de que Adnan se fuera, Eren dice, no creo que mi tío se haya ido. Eren dice que íbamos a ir de picnic juntos, pero se fue a casa y luego dijeron que no escuchó nada y se fueron. Explica que nadie de la familia más que yo lo ve, no les agrada. Mientras Tuba y Berfin conversan, Tuba le dice que después de amar a Akif Bey, ella se volvió más hermosa y comencé a ver al viejo, alegre y feliz Berfin. Cuando Dylan y Varán llegan a su habitación, Varán le dice a Dylan que se dé una ducha y se acueste un rato, pero Dylan no quiere. Varán pregunta, ¿no es siempre la misma terquedad, siempre esta dulce rebelión? Lo abraza y le dice, lo extraño. Dylan le pregunta a Varán, pareces muy ocupado, ¿pero no estás cansado de intentar estar siempre despierto? Varán dice que obtengo fuerzas de ti, sé bueno, quédate conmigo, mis fuerzas nunca terminarán. Dylan dice que eres mi héroe, sé que estaré en tus brazos hasta que muera. La señora Azade viene a la cocina y charla agradablemente con la señora Asibe y le dice, criaste muy bien a Tuba. Luego, cuando Tuba dice que deberíamos enviarla al extranjero cuando termine la escuela, la señora Acer se acerca a ella y le dice que no hay necesidad de tal cosa, y Asibe no puede mantenerse alejada de su hija, ¿verdad? Lo que diga la señora Acer. La señora Azade, Acer, dice que no interfiera, Asibe se va y dice que me traiga el pastel y el té. Luego, cuando la señora Acer le pregunta a la señora Asibe, no me traicionarías, ¿verdad? La señora Asibe dice, fuiste muy buena conmigo, no me dejaste en prisión, cuidaste de mí. Hija, puedo hacerlo si quieres. Mientras Varán y el señor Kudret están en el estudio, llega Akif y Varán dice que el verdadero propósito de este secuestro era matar a Dylan y que Tark está detrás de todo, creo que Tark está involucrado en esto.
Luego se vuelve hacia Akif y le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Encontraste algo con Adnan? Akif recuerda sus conversaciones sobre la investigación de Adnan. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.